so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Vamos ahora a ver este vídeo de lo que viene siendo League of Legends. Volvemos a poner aquí la pantallita y vamos a verlo, obviamente, con subtítulos, ¿vale? Vamos a quitar aquí la música y vamos allá. Hey everyone, I'm Andre, also known as Medler. I'm Jeremy, aka Riot Brightman. Now, today is Monday, April 17th, and we're back for our fourth of these dev update videos. We have a lot to cover today. Vamos a ver si se lo puedo poner más calidad, porque parece que esto no... And to help us do it, we're going to be joined by a familiar face to many of you, Ryan Reeve Morales, who will be talking about new champions and the upcoming... Vale, aquí está el nuevo modo que van a meter de 2 vs 2. Let's talk about Midseason, ranked reset, itemization changes, and some quality of life updates. Okay, for the first time, we're doing a partial ranked reset in July, before starting the second ranked split. We've got a blog from last November where we go into all the reasons why and details, and we'll link that in the description of this video. But we'll use this mid-season to make some adjustments to game systems and content. Not at the scale of pre-season, like when we redo the runes or item systems. Or the jungle, every time. Or the jungle, but it's going to be a bit more than a standard balance patch. Now, the biggest focus of the mid-season this time will be on itemization. En los sujetos otra vez. We're not very happy with the current state of mythic items as an overall system. Lógico. Based off your feedback, neither are a lot of you. Therefore, we need to find... Por ejemplo, el tema de los objetos de míticos de tiradores está mal hecho. Porque, por ejemplo, con arco escudo hicieron AD carries inmortales. Ahora hay ciertos ítems que es como solamente valen para ciertos personajes. Algo que dijeron el año pasado que no querían que pasara en esta temporada. Como por ejemplo, viento huracanado funciona muy bien con Jhin. Después es como Jhin solo se puede hacer o viento huracanado o arco escudo y ese tipo de cosas. Entonces pues a ver qué pasa. So mid-season we're going to be testing some stuff out. And we're going to be trying that through changes to ADC mythic items. Some overall changes to lethality, working on game health there especially. En tema de letalidad hay que decir que los asesinos ahora mismo están un poco bastante mal, pero bueno. Starting an update on enchanter items to be more satisfying and fun to use. Y objetos de mago se podrían mejorar también bastante. We're then going to take the learnings from that work to inform our future plans for the item system as a whole, likely meaning a bunch of other changes in pre-season. If we're seeing a lot more promise in mythic items after those changes, we'll commit to that, we'll continue, we'll reinforce that newfound direction. If that's still not working though... Por ejemplo, algo que no me gusta es cómo hicieron el abrazo demoníaco, digamos, tenían que haber metido el abrazo demoníaco con reducción de enfriamiento, por mi gusto. We'll then explore some much more divergent approaches, radical changes to how mythic items function and why they're there, or potentially just removal of mythic items as a concept. We'd keep a lot of the items around, but take out the restriction, etc., and retune their balance. Beyond that, a couple of other things to note for the mid-season. This is when the Ivan mid-scope update that we mentioned a little while. Actualización de Ivern. Back is going to come out, and it's also very likely that we're going to ship buff sharing for the red and blue jungle buffs. Esto difícil. Yo diría que el cambio de Ivern, espero que lo hagan decente, porque, por ejemplo, pierde demasiada vida con la limpieza. Es un jungla que dependes completamente de que tus líneas vayan bien. Eres un personaje obviamente support, entonces tienes que meter escudo y todo eso, pero, por ejemplo, debería de girar un torno un poquito más a Margarita, lo que viene siendo la mejora de Ivern, por mi gusto. Incluso lo de la hierba, habría que mirarlo bien. More about the optimization side of things, there's a dev blog out today that has some more detail on our thinking there. Por ejemplo, que la hierba fuera como potenciadora de aliados, eso estaría bastante interesante. Alright, now let's talk about bots. And actually today we're going to talk about two kinds. The bad kind and the good kind. And the ugly. I previously mentioned that we'd be investing in removing unwanted bots in your games. We recently conducted a major bot banning wave, so you should see less unwanted bots in queues, including in ranked. Now, we do these bans quietly and in waves, so it's harder for bot makers to respond to. So that's why we don't often talk about these. Vale, están cambiando lo que vienen siendo bots, que son obviamente programas que se ponen en partidas y están medio feca tal para ganar experiencia. Para levantar cuentas a nivel 30. Okay, now let's talk about the good kind of bots. The kind that you actually want in your games.
We've brought a new team together focusing on improving our bot AI. Eso es buena We want to idea. build bots that will help new and experienced players alike practice and get better. Lo que tendría que hacer es que ese modo de bots fuera como la propia herramienta para ti, que pudieras poner una partida, un minuto concreto, una situación concreta, cosas así. Me gustaría más, por Red ejemplo. League in a lower stakes and less stressful environment. Our improved bot AI systems will also give our devs new tools to work with and open doors to new content. We'll be testing these new bots on PBE later this year and would love your feedback. These new bots also can order pizza and have it delivered to your house anytime you want if you just ask them. It's pretty cool, right? Yeah, is there a dev blog about the pizza? There's a dev blog out today with more information on our goals for bot AI and what you can expect. A lo Along mejor with the bot miramos algo de changes, eso. we've also got some other quality of life type stuff coming out soon. So first off, we talked previously about how we were deprecating 32-bit OS support in another video. Eso lo veo, And sí. one of the benefits of that is it's meant more memory is available for other things. One of those is the emote wheel. As a first change, A ver, esto no es lo más importante de cambiar el sistema. Supongo que será optimizar alguna we're going to be cosa. expanding that from 5 Sí, no, slots to un 9. poco But we're also exploring some XD. other further improvements to it at some point this year, which could include ability to favorite particular emotes or better ability to search them or multiple emote pages, that sort of thing. So if you have particular thoughts on what you'd like to see there, please do let us know. Another thing we've been working on is re-enabling a lot of champion dialogue lines that have broken over the years. We've identified about 4,500 lines spread across 100 different champions and skins that either used to function and don't anymore, or were never hooked up properly in the first place, or are there but get played over by other lines of dialogue. So we're working through re-enabling those. So on a range of champions and skins, you should hear the occasional line of dialogue you haven't heard before. We've done about a third of them so far. We've got the other 2/3 coming over the course of the year. Now though, we're going to hand things over to Ryan. Hey everyone, I'm Ryan Reeve Morales, lead producer of gameplay in League of Legends. So a long time ago we promised a new creature champion, and one that wasn't a cute cat or with some humanoid features like Belveth. A champion for people that like dark and scary monsters. Well, we're finally ready to release that champion. Neferi will be a new, straightforward, easier to pick up and play assassin. Or assassins, I guess. Technically a pack of assassins? We also have a new jungler named Briar, being restrained in champ development, but her bloodlust won't be contained for long. And now for some sad news. I know you're all super excited for the Skarner VGU, as we saw a lot of positive reception for his new direction in the last Skarner dev blog. Don't worry, he's still in development, but we're gonna need some extra time to make sure we get his gameplay just right. What that means is Skarner won't make it out this year, Ya me and lo is esperaba. looking more like early next year. But it's not all bad news, because as we take time to get Skarner's gameplay right, the artists that were gonna work on Skarner have been working on a visual update that many of you top lane fighter players will be very excited about. So if you remember, earlier this year, we released a small gameplay update to Jax. Ah, Well, later this year, we're gonna pair that with a visual update to Jax as well. I'm sure you're all Actualización wondering visual. the same question we were wondering when we started A ver working on his si new es look. buena actualización I wonder visual, if porque he después, had por a ejemplo, real las cajas de weapon. Shaco la We'll jodieron ahí keep un poco. wondering, 'cause we sure as Porque heck cambiaron don't. algo de Shaco en las cajas. We did No give se it activa more igual. meaning, though. Jax's weapon is now a lamppost from his hometown of Acacia before it was swallowed by the Void. It's the last thing he has from home, so he never lets it out of his sight. But that thing is huge, so he can't possibly hold it and a real weapon at the same time, so he just uses it as a weapon instead. Look out later this year for Jax to finally get his long-deserved visual update. You can read more about all of the champions in the De momento champion el visual no roadmap, está mal, which hay is que out decirlo. right now. Pero Now a I ver want qué to give a pasa. little update on the 2v2v2v2 game mode, Esto es lo que me which we're preocupa. going to ship with the big summer event this year. We are also building a completely new map from the ground up to support the mode. We can't wait to hear what you think about it when you get to play it in a few months. That's it for me. Here's Riot Brightmoon and Medler. Now, before we go, I want to remind you MSI is coming up. And there's an MSI State of the Game esports video out today with our global head of League esports, Pink Shadow Skins, info about watch rewards, and details on the event itself. Beyond that, if you're interested, please don't forget to check out the dev blogs we've got on AI bots, itemization, and the champion roadmap. Vamos a ver esto más And as tarde. always, we'd love any Así que feedback you have on these videos. You all. yo creo que ya está And we'll see you todo. next time. Opa.
Bueno, voy quitando esto mientras. Así tenéis algo que ver de momento. Pero vamos, hay cosas que creo que van a seguir igual y no les importa una mierda cambiar o no. Vale, voy a ver si se ve bien. Darme un segundito. Vale, se ve. Perfecto. A ver, tienda de objetos. ¿Qué va a cambiar aquí? La interfaz. A ver. El 68% de los jugadores lo utilizan como herramienta principal para comprar objetos. Vale, es anterior al antiguo, sí, vale. Pero aún así se puede mejorar. A veces le quieres dar a cerrar y no te clica bien, no sé por qué. A ver, pretendíamos que ningún campeón comprase el mismo objeto mítico más de un 75% de las ocasiones. Pues eso ya, F, vale. Vale, difícil llegar al 70%, ¿no? Ya. Bueno, es que a ver, siendo sinceros, si hay un tanque, con un AD carry estás obligado a pillar un verdugo de Kraken. Si es con un Jhin tienes que pillar un viento huracanado. Si es con una Samira tienes que pillar una sanguinaria para el tema de la ulti. Bueno, una sanguinaria, un arco escudo, entonces bueno. A ver, objetos míticos, ¿qué funciona? Flexibilidad, vamos a ver. Mayor flexibilidad al comprar el primer objeto legendario y los demás. No sé. La mayoría de partidas terminan con 3-4 objetos, así que no sé, muy bien. A ver. Ah, mira, verdugo de Kraken, tempestad de Luden, desgarro divino, arco escudo inmortal, 4 objetos más comprados. Le echan el guante un 85% de las veces, para que veáis, es que es una burrada realmente. Se juega muy poco, por ejemplo, con ítems como virtud radiante, que se juega más en competitivo. Y esas cosas, ¿no? A ver. ¿Qué funciona? Atractivo. A ver. Vale. Objetos como Eclipse, Corazón de Acero y Jaxo, viento huracanado. Vara de las Edades en encontrado el público aportan muchos sistemas, sí. Poco más que añadir. Accesibilidad. Es verdad que lo que viene siendo los míticos ahora, o por lo menos lo que viene siendo de la tienda, te permite ser mucho más, ¿cómo decirlo? No tener tan claro lo que hace el objeto, pero saber que lo puedes utilizar por el tema de recomendaciones, ¿no? Yo creo que por ahí lo hicieron bastante bien. Vale, equilibrio. Los objetos míticos crean un método comprensible con el que desarrollar objetos mutuamente y excluyentes cuya combinación resulta demasiado poderoso o difícil de equilibrar. Yo creo que, bueno, cosas que mejorar, porque Corazón de Acero con Hidra Titánica tiene muy buena sinergia y Abrazo Demoníaco, por ejemplo. He visto builds un poco extrañas de personajes como por ejemplo, que creo que es Jaxo con Diente de Nashor para Diana y cosas así que bueno, a ver. ¿Qué no funciona? Satisfacción, ya, sí. Hemos priorizado la optimización y variedad de opciones en lugar de diseños gratificantes, no. Multitud de campeones se han visto obligados a comprar objetos menos emocionantes más a menudo. Morgana, Fiddler siempre les va a interesar comprar un reloj Zonias, ya. Y está carísimo, por ejemplo. Vamos a ver, en algunos casos tuvimos que eliminar objetos que resultaban satisfacer. Resulta complicado que los justiciarios piensen en comprar un objeto que no sea el grial impuro, si permitimos que exista. Ya, normal. Dar prioridad a los jugadores que pudiesen tomar sus propias decisiones en cada partida, sacrificando objetos satisfactorios para los campeones, no fue buena idea, ya. En eso, totalmente. Contenido generalista, sí. Todos los ADC, sí, es que esto es así, literalmente. Tú, con los AD carries, la build es muy fácil. Si es de velocidad de ataque, tienes que hacerte una build. Si es de crítico, una build. Si es de lateralidad, otra build, ya está. Después, en luchadores, literalmente lo mismo. Si es de robo de vida, si es... Es que no hay mucho más que hacerle. Complejidad, no, el problema no es que sea complejo, yo creo que el tema de los ítems. A ver, filo oscuro, garra del morador, escarcha eterna, no son complejos. A lo mejor el filo oscuro, o bueno, garra del morador, estos dos puede ser, pero a ver, es que
Por ejemplo, compa y cara del morador es muy fácil de utilizar. Escarcha eterna creo que es uno de los ítems de magos bastante facilitos de utilizar. Tampoco me parece muy complicado. A lo mejor hay otros que sí, no sé. A mí tendríamos que ver eso realmente. Creo que para gente que está empezando puede ser un poco difícil, pero no me parece tan complicado. Creación de contenido. Puesto que los objetos míticos son mutuamente excluyentes, debemos tener en cuenta que todos los objetos míticos preexistentes y sus relaciones una compleja estructura de lecciones a la hora de diseñar nuevos objetos míticos. 2 años y medio después de su lanzamiento, al contenido de este sistema le falta algo, aunque ya disponemos de todo el contenido básico. Queremos ser capaces de añadir nuevos elementos y mejorar el sistema a lo largo del tiempo. Ya, pero eso es cambiar un poco el meta, y eso no les interesa. En resumen, sacrifican mucha calidad de juego, por lo que tenemos planeado entrar en acción para solucionarlo. Vale, pero ¿qué vais a solucionar? Esto ya se sabe. Ahora, ¿qué van a hacer para solucionarlo? No te lo explican. Cambio de mitad de temporada. A ver, ¿qué me van a decir por aquí? Vale, vamos a ver. Aquí creo que van a cambiar. Vale, los ADKs disponen de 2 configuraciones viables en lo referido a los objetos míticos. Viento huracanado, roco escudo, verdugo, filo infinito. Vale, ya entiendo. Filo veloz de Nabor y hoja furiosa de guinso. Esto nos ha llevado a un conjunto de configuraciones increíblemente restringido. Vamos a pasar a un nuevo modelo de objetos míticos para AD-Carry. Serán filo infinito, que será para AD-Carries más estilo Jin, Draven, filo veloz de Nabor, estilo Shaya, hoja furiosa de Guinso, estilo más, por ejemplo, Kayle, Varus, viento huracanado, que será pues un poco lo de siempre. Rediseñaremos el producto de Kraken y arco escudo inmortal para que encajen dentro de objetos legendarios. El arco escudo inmortal yo lo quitaría, porque ya está la sanguinaria. Si no, me parece un poco volver a lo mismo. Porque si te haces sanguinaria y arco escudo inmortal, bueno, a lo mejor no puedes por tener un objeto de escudo ya. Entonces me parece que va a ser muy chocante, la verdad. Excepto que lo cambien de una manera que valga para, por ejemplo, AD-Carries de velocidad de ataque. Porque los AD-Carries de velocidad de ataque no se van a hacer sanguinaria. Tendré que mirarlo un poco por ahí. Vale, un par de puntos que acabo de destacar. Puñal de Static volverá. Ah, mira, hoja de Guinso se parecerá bastante a sus versiones anteriores. Esto es muy bueno para Asena, Kayle, Maestro Yi, todos estos. Y Static pues será para Yasuo o Yone. A ver qué pasa. Yo creo que lo hacen literalmente por una cosa en concreto, que es todos los melees que quieren hacerse velocidad de ataque. Que ahora, como están los objetos de crítico, con uno de estos ítems pueden salvar lo que viene siendo el no poder utilizar un buen mítico. Por ejemplo, Yasuo, Yone, Maestro Yi, que serían los 3 que lo tienen más difícil. Es verdad que Yasuo, Yone con arco escudo, filo infinito, pues estaba más o menos bien. Pero yo creo que con otro tipo de ítems podrían ir mucho mejor. Por ejemplo, de lo que hay por aquí, pues filo veloz de Nabori, a lo mejor puede ser interesante, no lo sé. O bueno, supongo que será hoja furiosa de Guinso, terminará siendo ese. O filo infinito para el Yasuo Yone y Guinso para Maestro Yi. Seguramente Maestro Yi va a volver al meta con esos cambios. Vale, además de los objetos para Decaris, también echamos un vistazo a lo para hechiceros. Vale, esto es normal. Los de la mitad de temporada, vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Garra de Moledor y filo oscuro de Draktar. Es verdad, por el tema de la invisibilidad puede ser un poco difícil para gente que está empezando. Ahí sí que es verdad, que me acabo de dar cuenta ahora. Actualizaremos Garra de Moledor para convertirlo en un objeto legendario con un nuevo efecto. Y sin deslizamiento, está bien. También actualizaremos filo oscuro. A lo mejor lo que hay que hacer es que sea con activas. Que tengas un... pinches en la activa y tengas como un segundo invisible o una cosa así. Convertiremos filo fantasma de Yumo en un objeto mítico después de mejorar sus estadísticas. Me parece muy correcto eso. Planes de futuro, vamos a ver. Objetos míticos a largo plazo.
Considerando todas nuestras opciones, los cambios de esta mitad de temporada, especialmente el sistema de objetos para AD Carry, nos permitirá hacernos una idea clara de nuestras opciones respecto a este sistema, y mientras tanto estamos estudiando otras posibilidades a nivel interno, aunque me gustaría que hubiera cambios también en los objetos míticos de support. Espero que esto ayude a comprender que estamos pensando en los referidos sistemas de objetos y los objetos míticos, y que esperar a los próximos meses, cuando los cambios de mitad de temporada se hayan asentado un poco. Os contaremos bla bla bla. Vale, pues con esto hemos visto un poco todo lo que va a haber de desarrollo de mitad de season en el tema League of Legends, ¿vale? Just tripping on daydreams, got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and